Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no debes perjudicar ni humillar al inmigrante, pues ustedes también fueron inmigrantes en el país de Egipto. No explotarás a la viuda ni al huérfano. Si los explotas y ellos claman a mí, no dejaré de escuchar su clamor. Se encenderá mi cólera y los haré morir por la espada. Sus propias mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a tu prójimo, a uno de los pobres que viven contigo, no te portarás con él como usurero. No le cobrarás intereses. Si tomas la capa de tu prójimo como prenda por una deuda, debes devolvérsela antes de la puesta del sol. No teniendo más con qué cubrirse ni con qué abrigar su cuerpo, ¿cómo podrá dormir? Si él clama a mí, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ustedes saben cuál fue nuestro proceder entre ustedes para su bien, y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Recibieron el Evangelio con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de tan gran tribulación. De esta manera llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, pues desde Tesalónica se ha hecho oír la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya. Su fe en Dios ha irradiado en todas partes, tanto que no hace falta que nosotros hablemos de eso. Todos cuentan cómo llegamos a su ciudad y cómo se volvieron ustedes a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar a que vuelva desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó entre los muertos y que nos libra del castigo que viene. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste en gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabras a los saduceos, se juntaron en un lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Nos hallamos quizás nosotros mismos como los judíos en tiempo de Jesús, y los expertos en la ley, los saduceos y los fariseos. Son más de 600 mandamientos o leyes para poder comprender y vivir los 10 fundamentales. De todo esto, ¿cuál es lo más importante? Hoy también nosotros como creyentes nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer como creyentes? Algunos piensan que rezos, ceremonias, novenas, obras de caridad, servicio social. Pero nosotros nos confrontamos igual que estos grupos religiosos de la época de Jesús. Aquí, ¿qué es lo esencial?
Y entonces viene Jesús a respondernos lo mismo. El fundamento de nuestra ley es el amor a Dios y al prójimo. Pensamos muchas veces en primer lugar en la beneficencia. Entonces acudimos a hablar precisamente de las obras de misericordia, las obras de caridad, las aprendemos de memoria y las queremos siempre predicar. Sí, pero antes que la beneficencia tiene que ir la benevolencia, el querer interior, porque podemos hacer muchas obras de caridad por mera filantropía, pero no por convicción de fe. Hay hombres que realizan el bien, pero no tienen fe, no tienen la benevolencia. Y nosotros como creyentes hemos de tener la benevolencia interior. Y esa benevolencia es la que nos lleva a querer el hacer por ser de Dios. De allí San Pablo nos va a decir que de nada nos sirve entregar nuestro cuerpo a las llamas si no tenemos amor. Entonces, el amor más que un querer es una decisión de la voluntad de hacer siempre el bien. Y eso es lo fundamental. El bien porque pensamos que lo hacemos a Dios en los hermanos. Entonces viene la convicción interior. Yo obro el bien a mis hermanos porque para mí lo importante es amar. Amar a Dios es el centro de la vida. Y el que ama a Dios hace su voluntad. No es posible decir que amo a Dios si vivo olvidado de los que sufren. Nos lo va a decir San Juan en su primera carta. ¿De qué sirve decir el hombre que ama a Dios que no ve mientras odia a sus hermanos que sí ve? Entonces, la mediación de la presencia de Dios está en el hermano. El hermano se convierte en sacramento para mí. Por lo tanto, amar a Dios es acercarme al que tengo cerca, es servirle al que tengo cerca, obrar con el que tengo cerca y tratarle a estos como quiero ser tratado yo. Es que allí radica también la benevolencia. ¿Cómo quiero que me traten a mí? Así también yo tengo que tratar a los demás hermanos. Tenemos pues una tarea para hacer, primero para examinarme. El asunto no es que yo obro el bien para salvarme, el asunto es que yo debo hacer el bien porque Dios me ha dado la salvación. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros impedir amar? Nuestro egoísmo. ¿Y qué es lo que nos impulsa a amar? La acción de Dios en la vida nuestra cuando entendemos que el egoísmo no nos va a dar a nosotros resultado. ¿Qué es lo esencial en la vida? Amar. Y el amor nos debe llevar a obrar siempre el bien y que está por encima de afectos, de sentimentalismos, de deseos. La benevolencia. Y la benevolencia brota del corazón del hombre que tiene a Jesucristo como Señor de su vida. Cuando uno habla de amor no tenemos por qué entenderlo en el lenguaje cristiano como hablar de emociones o sentimientos. No. En el lenguaje cristiano el amor a Dios no se expresa porque rezamos o porque tenemos devociones o porque vamos a la misa todos los días o los domingos. Amar a Dios es una decisión del corazón para obrar el bien con los que hacen el bien y vivir haciendo el bien. Vivir con corazón de carne. Eso es el amor, tener los sentimientos de Cristo Jesús y no los de piedra. Y no es pensar en sacarle utilidad al amor. Eso se ve mucho en las campañas políticas, la simpatía de los políticos. Nos quieren mientras les damos el voto. Ojo con eso. Y no es posible amar a Dios cuando estamos lejos de la realidad fraterna y no escuchamos el sufrimiento de nuestros hermanos. No es la práctica religiosa, repito, como he dicho al principio,
la que va a garantizar que yo amo a Dios. Es la benevolencia de mi corazón con la presencia de Dios por la acción del Espíritu que me impulsa a obrar el bien. Eso es, hermanos, los que este domingo debemos entender. Y pidámosle pues al Señor que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Y su voluntad es amarlo a Él manifestado en el amor a los que tenemos cerca, sin distinción, sin discriminación. El amor ama sin mirar condiciones. Quien ama a Dios sabe que no puede vivir en una actitud de desprecio, de discriminación, de despreocupación, de olvidar a los demás. El que ama a Dios siempre tiene a sus hermanos presentes en la oración, en los buenos deseos y en las acciones. Vivamos pues estas realidades y pidámosle al Señor en este domingo que nos conceda tener sus sentimientos y un corazón grande para amar y para hacer el bien a los demás como esperamos lo hagan con nosotros mismos. Que el Dios del amor haga descender sobre nosotros la abundancia de sus bendiciones expresadas en los sentimientos de benevolencia para con nuestros hermanos. Y que en este domingo sea alabado nuestro Señor Jesucristo por estas verdades grandes que nos revela. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.